Isabel y Sofía. Isabel la Católica y Sofía Paleólogo defendieron Europa, una responsabilidad que hoy nos concierne. Comenzar el año 2026 exige algo más que propósitos individuales, exige conciencia histórica porque nuestra civilización está en riesgo y tenemos que decidir si estamos dispuestos a defenderla o a dejarla caer. Las civilizaciones se erosionan cuando quienes las heredamos olvidamos por qué existen, qué valores y qué fe la fundamentan y si merece la pena conservarlas. Isabel y Sofía defendieron Europa en el siglo XV, cuando afrontaba una amenaza también existencial, la expansión político-militar del Islam tras la caída de Constantinopla en 1453. Y para entender la gravedad de ese momento hay que recordar un dato decisivo, hoy casi olvidado. La civilización greco-romana cristiana se articuló durante siglos en torno a 5 grandes patriarcados, la llamada pentarquía. Estos patriarcados eran Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, centros de civilización de los valores cristianos que habían incorporado el pensamiento griego, el derecho romano, la cultura, teología, el orden político de esa tradición que primaba el libre albedrío, la idea de que todos y cada uno de los humanos somos creaciones únicas, divinas. Aquí vemos a los 5 patriarcados en otro mapa: Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Pues bien, 4 de esos 5 patriarcados cayeron bajo el dominio islámico entre los siglos VII y XV. El Islam es expansionista y de conquista, es así. Alejandría, Antioquía y Jerusalén fueron conquistadas en las primeras expediciones islámicas, Constantinopla mucho más tarde, en 1453, pero casi nadie se acuerda de que eran Occidente. El Islam se ha encargado de no dejar ni rastro. Por ejemplo, San Agustín de Hipona, padre de la Iglesia, nació en Tagaste. ¿Dónde está Tagaste? En la actual Argelia, el antiguo patriarcado de Alejandría. El norte de África fue uno de los corazones intelectuales del cristianismo, con figuras como Tertuliano, San Cipriano de Cartago, Santa Mónica, San Atanasio de Alejandría, Santa Catalina, San Cirilo, San Antonio Abad, que nació en Egipto, y el propio San Agustín, y un largo etcétera. Esa región, plenamente cristiana durante siglos, cayó bajo el dominio islámico en el siglo VII, haciendo desaparecer el cristianismo, y no por evolución histórica, sino por una conquista y dominación que arrasó la civilización anterior y su legado, que es el nuestro. Hoy sería Occidente de haberse defendido. Y solo quedó un patriarcado en pie, Roma, y este es el contexto real del siglo XV. Nuestra civilización había perdido 4 de sus 5 columnas originarias. El Islam avanzaba, querían a toda costa Roma, y lo que estaba en juego era una civilización entera, como hoy. Es en ese escenario donde emergen nuestras dos figuras extraordinariamente lúcidas, Sofía e Isabel. Sofía Paleólogo e Isabel la Católica se llevaban solo 4 añitos. Sofía, sobrina del último emperador bizantino, fue educada en Roma bajo la tutela de Sisto IV. Su formación fue sólida, política, teológica, estratégica. Así que al contraer matrimonio con Iván III, trasladó a Moscú sus libros y su idea de continuidad de la civilización greco-romana cristiana. Y en 1480 Iván III rompe definitivamente el vasallaje de Moscovia frente a la horda de oro musulmana. La historiografía rusa desde Karazim subraya el papel decisivo de Sofía en esa decisión, y a partir de entonces Moscú se concibe como una misión histórica. Por ello Sofía es considerada la madre del imperio ruso ortodoxo. En paralelo, Isabel la Católica protagoniza en Occidente una empresa de idéntica naturaleza histórica. La culminación de la Reconquista en 1492 no fue únicamente un escrito militar, sino la restauración de un orden civilizatorio cristiano tras casi 8 siglos de invasión islámica, que pretendía seguir Isabel por el norte de África hasta reconquistar Jerusalén. La reina tenía por cosa principal el servicio de Dios y la conservación de sus reinos en la fe cristiana. Y esta era una doctrina de gobierno. Y desde esa convicción nació el imperio hispano-católico con una conciencia clara: sin raíces cristianas, Europa desaparece. Sofía e Isabel comparten una formación intelectual de primer orden, una visión política de largo plazo, comprensión del Islam como sistema civilizatorio total, no meramente religioso, y el coraje de actuar cuando la inacción equivalía a desaparición. Y de estos 4 puntos, ¿qué adolecen nuestros gobernantes actuales y nosotros también como sociedad civil? Probablemente la mayoría de los que nos gobiernan ni tienen formación intelectual de primer orden, ni visión política a largo plazo, ni comprenden que el Islam es un sistema teocrático totalitario de expansión y de conquista, y desde luego carecen del coraje para actuar frente a la desaparición que se nos avecina si no paramos la islamización creciente.
El Islam está avanzando en Europa acompañado de un generalizado desarme moral, relativismo cultural y negación de la propia identidad. Y si ya cayeron 4 patriarcados cristianos y solo quedó uno en pie, y el Islam sigue proclamando cada día que no parará hasta conquistar Roma, la lección histórica es inequívoca, ¿no? La civilización cristiana europea se ha de defender o caer. O la defendemos o seremos islámicos como los otros 4 patriarcados y no quedará ni rastro de lo que fuimos. Las mujeres tendremos que someternos a los hombres como en los otros 4 patriarcados. Las niñas podrán ser casadas a la fuerza, como en los otros 4 patriarcados. Y todos tendremos que someternos a la ley islámica, teocrática y totalitaria, como en los otros 4 patriarcados. Isabel y Sofía defendieron 2 flancos decisivos para que el quinto patriarcado, Roma, no cayera entonces y gracias a ellas hoy podamos vivir con unos grados de libertad inimaginables en los ya caídos. Y es que una civilización sobrevive solo si quienes vivimos en ella estamos dispuestos a defenderla. ¿Tú estás dispuesto a defender tu civilización? Pues de esa decisión personal dependerá lo que leguemos a nuestros hijos. ¿Tú qué piensas?